tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos. Primer domingo de diciembre, día 3. Comenzamos la cuesta abajo para las Navidades, para final de año, para los convivios, las fiestas, las bebidas, las comidas, las reuniones y todo eso que se nos viene en el mes de diciembre. La política también, la política empuja para que este descenso hacia fin de año casi sea una caída estrepitosa, y de eso le vamos a hablar hoy en este programa. Pero de momento, bienvenidos, feliz domingo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la audiencia de Con Criterio Televisión, muchas gracias por estar acá con nosotros un domingo más en el que por supuesto vamos a hacer revista de las notas que están marcando el pulso de la realidad nacional. Ya sabe usted, esperamos interactuar, esperamos sus opiniones en el WhatsApp de Con Criterio. Bienvenido Juan Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias Claudia. Buenas noches Pedro, buenas noches Claudia, buenas noches a todos los televidentes Con Criterio. Qué alegre estar con ustedes y poder conversar sobre todos estos hechos de gran relevancia que se vive en el país. Miren, yo quiero arrancar con lo más reciente, lo que apenas se conoce en las últimas horas, y es que el subsecretario de Estado para Relaciones Comerciales, para la Prosperidad y el Medio Ambiente llega a Guatemala el día de mañana y llega para desarrollar una visita que tiene en concreto el objetivo de plantearle a nuestro país que la relación comercial con Estados Unidos solo puede desarrollarse y prosperar si el país vive en democracia. Estados Unidos pareciera apretar, darle una vuelta de tuerca más a ese esfuerzo que hace por impedir que se concrete el golpe de Estado que Consuelo Porras, con todos sus aliados, desde el sector privado hasta la Fundación del Terrorismo, pasando por una gran cantidad de actores políticos como esos 108 diputados que el pasado jueves votaron a favor de levantar el antejuicio para investigar y procesar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como primer paso para invalidar las elecciones del 25 de junio, pues se están tratando de desarrollar en Guatemala. Bueno, yo creo, Juan Luis, que es poco oportuno, pero sobre todo poco fáctico el hablar de un sector privado que está apoyando este golpe de Estado. Creo que, y te lo digo así directamente, creo que es una acusación seria, no sustentada, dialéctica, mal medida, y que genera una dinámica de comunicación mala y además incorrecta, porque si alguien se ha expresado desde hace tiempo ahora en relación tanto con el presupuesto, que es las tres primeras comunicados, o de los primeros comunicados, fueron del CACIF, de la Cámara de Industria y de Fundesa, como han dejado claro de que el relevo presidencial hay que hacerlo el día 14, creo que ha sido el sector privado. Incluir el sector privado en esta acusación que tú haces es muy grave, muy serio, pero además es incorrecto, por no decir falso. Y creo que no se puede alentar en una situación como la que vivimos el señalar a sectores alegremente de que generan dinámicas golpistas cuando no lo son. Podemos entender el papel que está haciendo el Ministerio Público, podemos entender el papel que han hecho algunos diputados del Congreso y podemos entender el papel que han hecho otros organismos, fundamentalmente políticos, el propio presidente, la pareja presidencial que ha sido designado por los Estados Unidos. Pero yo creo que hablar del sector privado, en fin, me parece que no es procedente y además no es verdad tampoco. En cambio, integrantes de ese sector privado, si nos vamos exactamente a los elementos fácticos, han sido sancionados también por Estados Unidos. Bajo el listado Engel, uno de ellos, Carlos Torreviarte, que abiertamente lo ha anunciado a través de su columna de opinión agroindustrial, ha dicho que Estados Unidos le retira el permiso para ingresar en la Unión Americana. Listado Engel retira estos beneficios o estos privilegios más bien bajo el argumento de que incurren en actos de corrupción o más bien en actos antidemocráticos. Esa sanción que se ha emitido a 15 personas, apenas 3 de ellas identificadas por Estados Unidos como funcionarios o exfuncionarios de gobierno, el resto pertenecen tanto a sector público como a sector privado, ha subrayado el comunicado del Departamento de Estado.
¿Cómo vemos allí que Estados Unidos al menos está avanzando en sanciones y está alcanzando a actores del sector privado a quienes sí ve como partícipes o colaboradores de lo que llama literalmente acciones antidemocráticas? Creo que nosotros nos acercamos el último viernes a sanciones que subieron mucho más de nivel y que van en una escalada. La sanción a Miguel Martínez, es jefe de gobierno y la pareja sentimental de Alejandro Yamatei, no es una sanción a Miguel Martínez, sino al propio Alejandro Yamatei. Fíjense ustedes, el hecho del cual se vale Estados Unidos para hacerlo es su conocimiento, información, datos y los indicios que hayan sido necesarios presentarlo para que la Oficina del Tesoro emitiera esta sanción, es el negocio de las vacunas rusas. Yo pensaba de inmediato, Juan Luis y Pedro, en todas aquellas personas que salieron a otros países a buscar las vacunas, porque aquí simplemente todo el trabajo que traía un Ministerio de Salud bajo la dirección de Amelia Flores para comprar vacunas americanas fue suspendido de tajo, interrumpido con un contrato de carácter privado para adquirir las famosas Sputnik, que finalmente han llevado a los guatemaltecos a revacunarse porque no han resultado válidas en buena parte del planeta. Llevamos prácticamente desde el 25 de junio en que Consuelo Porras intenta con su equipo y sus aliados revertir los resultados electorales por no ser de su gusto, por no ser del gusto de quienes quieren mantener su dominio en el país. ¿Qué sector, televidentes con criterio, ha preferido justamente no llamar para pedir la renuncia de Consuelo Porras? Y por el otro lado, ¿no ha sido acaso justamente la cúpula de ese sector privado la mayor beneficiaria de la gran manipulación del sistema de justicia que se ha desarrollado desde hace ya cuánto tiempo? Desde que llegó Consuelo Porras, desde los tiempos de Jimmy Morales, pero que se acrecentó sobre todo en tiempos de Alejandro Yamatei, justamente para preparar el camino, por supuesto, para la impunidad para todos los acusados en casos de corrupción, de financiamiento electoral ilícito y más. Pero ahora resulta esa estructura que articularon con tanta paciencia y con tanta complacencia, la estructura útil para desarrollar este esfuerzo que tienen en práctica, que tiene que ver justamente con revertir los resultados electorales del 25 de junio. No, a mí me parece francamente que nos quedamos muy cortos cuando señalamos solamente a los diputados, solamente a Miguel Martínez y no vemos exactamente cuáles son las manos que están moviendo exactamente los hilos de todo este entramado en nuestro país. Impedir que los guatemaltecos puedan nombrar, puedan elegir de manera libre a su presidente. Lo que pasa es que hay una falsa dicotomía que ciertos periodistas y medios promueven, a los que también hay que señalar, de generar dinámicas de confrontación en el país, mensajes falsos y salidas que no corresponden con la situación real de cada uno. Decir que porque no se pide la dimisión de Consuelo Porras, se está a favor de Consuelo Porras, creo que es una falacia de libro, absolutamente de libro. Como no dices lo que yo quiero escuchar, entonces yo te acuso y te acuso de corrupto. Bueno, eso lo han utilizado y lo siguen utilizando muchos manejadores de información en Twitter, muchos o algunos medios de comunicación que repiten esta diátriba. Están bien, pero también hay que ponerlo sobre la mesa y hay que poner sobre la mesa cómo el sector privado ha dejado clarísimo para el que lo ha querido escuchar que el señor Arévalo es el próximo presidente del país y que tiene que tomar el poder. También como el sector privado ha dejado clarísimo para el que lo quiere escuchar cómo este presupuesto ha sido aprobado de una manera absolutamente, depende, porque han dado muchas calificaciones. Lo que no puede ser es que el que no está contra mí, perdón, el que no está conmigo es un traidor. Eso no vale. Eso no vale en comunicación, pero tampoco vale en lógica, que es mucho más anterior o es mucho antes de lo que estamos hablando. Es decir, no cabe en la lógica el como no estás conmigo, pues entonces tú eres un traidor o tú eres un corrupto. Creo que ese mensaje se está dando en demasía y está generando dinámicas peligrosas y está generando también dinámicas confrontativas que lo que producen es polarización en el país. Yo creo que aquí todos los sectores ya
se han pronunciado claramente. El que lo quiere escuchar, lo escucha. El que no lo quiere escuchar, bueno, pues puede seguir promoviendo la narrativa que desee. Pero ¿qué es narrativa? No es realidad. Yo creo que los televidentes tienen delante de sí cuáles han sido los pronunciamientos. Yo comparto el criterio que expone Juan Luis en torno a la posición que ha jugado el CACIF, Cámara de Industria concretamente, pero cómo varias cámaras se han separado y se han unido a esa coalición que ha formado el presidente Bernardo Arévalo. Dicho sea de paso, siempre me ha extrañado porque ese sector privado organizado nunca ha reconocido con nombre y apellido quién es la autoridad electa y que debe asumir el próximo 14 de enero. Creo que el tiempo que estamos viviendo es muy delicado y en cambio me quiero referir a un comunicado que me parece por más contundente, Juan Luis y Pedro. Fundación Libertad y Desarrollo, que es el tanque de pensamiento que ha fundado Dionisio Gutiérrez, ha emitido un comunicado en el que llama al Congreso, a los líderes del Congreso, unos delincuentes, y así se explica que no es de extrañar ese presupuesto que ha sido aprobado a medianoche con apenas lecturas, pero que destina ya los fondos que se recaudarán en impuestos a proyectos específicos, por ejemplo, a 40 ONGs vinculadas a diputados y exfuncionarios de gobierno, o por ejemplo, que obliga al próximo gobierno a no pautar en medios de comunicación que no sean gratuitos, es decir, desecha completamente todos los canales por cable que existen en el país y exclusivamente pautar en aquellos de alcance nacional, dedicado completamente para los canales de televisión abierta. Eso han dicho los críticos. Vale la pena hacer una lectura de los comunicados de estos tiempos y descubrir cómo han existido actores, agentes, núcleos de poder incluso, que han salido a decir basta ya a los abusos de poder que ha cometido la clase gobernante. A mí también me llama la atención ese comunicado que han emitido el día de hoy 9 exconstituyentes, 9 de las personas que participaron en la redacción de la Constitución, en la que con toda claridad llaman a la actual Corte de Constitucionalidad traidora de los principios con los que se estableció esa figura, la de la Corte de Constitucionalidad en la Constitución. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no están defendiendo la democracia, porque le han permitido al Ministerio Público de Consuelo Porras seguir adelante prácticamente en toda su intentona golpista, como en su momento le han permitido también exculpar, por ejemplo, a grandes acusados de corrupción como el señor Alejandro Sinibaldi. No es por casualidad justamente que los mismos se han beneficiado de la expulsión de jueces como Miguel Ángel Gálvez o, por ejemplo, como la expulsión de Erika Aifán del país. Se trata realmente de una manipulación terrible que se ha producido en el sistema de justicia con el objetivo de garantizar impunidad y ahora con el objetivo de propiciar este golpe de Estado. Pero creo que tenemos que ir ya a la primera pausa comercial y volver para discutir con nuestro invitado del día. Así es. Regresamos, no se vayan. Buenas noches, bienvenido al segmento de salud. Vamos a hablar hoy con el doctor Estuardo Carrera Brolo. Él es médico y cirujano, pero además está especializado en ginecología y obstetricia. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia. Muy bien, vamos a empezar. ¿Hay una diferencia entre osteopenia y osteoporosis? Lo he tenido que leer porque lo de osteopenia para mí es la primera vez. Sí. Osteopenia es un grado, bueno, esas dos enfermedades afectan el aparato esquelético, el hueso en sí de la mujer, por lo regular es en la mujer. Osteopenia es una deficiencia de la cantidad de calcio, de la masa ósea del hueso de la mujer y por lo regular precede a la osteoporosis. La osteoporosis ya es una enfermedad, como su nombre lo dice, osteohueso poroso. Es un hueso poroso que a veces sin caerse se fractura. Es una enfermedad lamentablemente muy común en Guatemala y casi siempre. Mire, ¿qué tan frecuente es una u otra en Guatemala en relación con el mundo? A lo mejor los índices son iguales que en todas partes o no, presentan unos índices superiores. Tenemos una mala estadística en Guatemala, se maneja muy bien, muy mala estadística en Guatemala, no tenemos datos exactos, pero es sumamente frecuente.
lamentablemente 2 fuentes de calcio en Guatemala, que es la leche entera y la tortilla. Esa es en realidad la fuente más importante de calcio en la dieta en Guatemala. Y por lo tanto, pues si tenemos una mala dieta, vamos a tener más casos de osteopenia y más casos de osteoporosis. ¿Qué se puede hacer, tanto natural, digamos, como complementario o artificial para paliar esta enfermedad? Muy importante esto, Pedro. Importante el recurrir a un buen suplemento de vitamina D y el calcio mismo. Como les decía, la leche entera, pero no aquella leche descremada, de lactosada o de almendras, sino que buscar aquella leche, de preferencia leche entera, y la tortilla, pero no cualquier tortilla, aquella tortilla que usan la señora tortillera, donde usa cal para que no se pegue la masa en el comal. Esa cal es el alimento. Y por aparte, ya en lo que es medicamento, pues Himalaya tiene un producto formidable para nosotros los ginecólogos y para los pacientes que se llama Reosto, y se aconseja tomar una tableta en la mañana y una por la noche. Repito, Reosto es una buena alternativa que tenemos los médicos para paliar y para disminuir el problema de la osteopenia y de la osteoporosis. Muy bien, doctor Carrera Bravo, muchísimas gracias, muy feliz noche y encantado de volver a verlo por aquí. Es un gusto, feliz noche. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada, a finales, el Congreso levantó el antejuicio de 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estos 4 magistrados salieron del país, supuestamente en vacaciones, y lo que queremos analizar es qué escenarios se plantean ahora, una vez que 4 de los 5 titulares están fuera, solo hay 3 suplentes y un antejuicio levantado que inicia todo un proceso. Vamos a hablar con Osvaldo Samayoa, abogado penalista, para tener una opinión legal sobre este tema. Osvaldo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal están? Buenas noches, qué gusto saludarlos, saludar también Claudia y saludar a sus televidentes. Muy bien, pues doña Claudia tiene la primera. Pues sí, Osvaldo, quiero preguntar en qué situación se queda el Tribunal Supremo Electoral. Me ha sorprendido sobre todo de la siguiente imagen. El mismo día, horas después de que el Congreso había levantado el antejuicio a 4 magistrados, Blanca Alfaro, la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, atiende una conferencia de prensa en donde no es acompañada por sus colegas, los magistrados. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral en este momento? Ellos han salido del país y el estatus bajo el cual se encuentran es de vacaciones. Ese es el estatus laboral y legal en el que están. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral en este momento lo que tiene es una ausencia de 4 magistrados, que si atendemos a lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, es que si tiene el pleno de magistrados que reunirse, los magistrados suplentes deben de asumir este tipo de reuniones para tomar las decisiones correspondientes. Porque primero, no hay una ausencia permanente. Segundo, no están enfrentando ningún tipo de proceso en este momento. Y tercero, como bien lo dijiste tú, están bajo un estatus laboral. Es decir, no han dejado de ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No podemos hablar de esa ausencia permanente que ya tuviera que llevar a un proceso de designación de nuevos magistrados, ¿no? Osvaldo, pero el proceso iniciado por el Ministerio Público y sancionado por el Congreso de la República pareciera orientado justamente a lograr una nueva integración, a una integración diferente del Tribunal Supremo Electoral, pienso yo, con el objetivo de revertir los resultados electorales del 25 de junio. En términos legales, ¿es eso posible? ¿Puede un nuevo pleno del Tribunal Supremo Electoral revocar lo que el pleno anterior ya sancionó, ya certificó? No, digamos, aquí hay que tener claro algunos niveles, ¿verdad? Niveles constitucionales. El primer nivel es que el Tribunal Supremo Electoral tiene a su cargo ser el órgano constitucional que lleva a cabo todo ese proceso de elección y lleva a cabo todo el control de ese proceso electoral que el 31 de octubre este tribunal certificó como inalterable en sus resultados.
A partir de este momento, los resultados de aquel proceso electoral no pueden ser objeto de una impugnación. ¿Por qué? Porque además los procesos constitucionales de impugnación ya vencieron sus plazos. Esto hay que tenerlo claro. Pero posterior a eso, para poder revertir una decisión como la que se tomó el 31 de octubre al cerrar el proceso electoral, tendrían que provenir muchos elementos que nos dieran a cuenta que el proceso de elección fue viciado. Y para que eso suceda, se dieron momentos después del 25 de junio, en donde incluso sometieron a las juntas electorales departamentales a tener procesos de revisión para tratar de declarar la nulidad en ciertas mesas. Temas que después de hacer el ejercicio no se presentaron. Luego incluso vimos cómo el Ministerio Público cometió una violación constitucional al contar boletas electorales. Y todavía después vimos cómo el Ministerio Público arremetió nuevamente contra el orden constitucional cuando se llevó las boletas número 4 y número 8 del Tribunal Supremo Electoral. Y digo arremetió porque al final es una violación a todos los procesos ordinarios que debieron de haber solicitado, sabiendo que el Tribunal Supremo Electoral, por mandato constitucional, es quien custodia el material electoral. Entonces, revertir la decisión en este momento no tendría o no tiene ningún cajón jurídico en donde yo pueda decir, claro, hay que seguir este procedimiento para que esto suceda. Eso sería, ahora sí, todavía con estas violaciones constitucionales que a mi criterio y opinión he visto, sería entonces arremeter contra el orden constitucional y popular que ha dado cuenta de la elección del presidente Arévalo. Osvaldo, se parte de la base de que el levantamiento de antejuicio no tiene lógica, pero hay un escenario, y es que sí tenga lógica. De hecho, la compra del TREP fue denunciada por distintas personas, partidos políticos, etc. Vamos a imaginar que sí haya un indicio de delito en esa compra y evidentemente hay que investigar a los 4 magistrados como se puede investigar a cualquier persona nacional. La pregunta es, ¿qué procede con unos magistrados que están de vacaciones, teniendo en cuenta que se nombrará un juez contralor que empezará a hacer unos procesos de investigación? ¿Qué escenario hay en tiempo y espacio? Bueno, no sé si Osvaldo me oye. ¿Sí? Bueno, del Ministerio Público. Sí, sí te escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, te hacía la pregunta de hay un escenario que es que pueden ser responsables, entonces en tiempo y espacio, ¿qué procede? Porque el tiempo aquí es clave también. Sí, totalmente. A ver, pero yo creo que hay un escenario previo que hay que poner aquí. El escenario previo que hay que poner es que muchos dicen que si hay una alteración en el TREP, entonces esto puede traer abajo todo el proceso electoral. Entonces, lo primero que tenemos que desmitificar es esto, porque el proceso TREP se alimentó de las actas que emiten los ciudadanos que reciben los votos en las mesas electorales que son controladas por los fiscales de los partidos políticos. Es decir, el TREP no es el sistema de conteo de votos. Sí, el TREP es un sistema en donde se suben las actas para el conteo, para la muestra pública de estos votos, en donde quedan encriptadas las actas que son manuales, no son digitales, son manuales. Bajo este tema, si hay compras anómalas en este sistema, lo que procede en tiempo es una investigación fuerte desde la Contraloría, desde las contrataciones, desde todo el sistema de licitación para poderlo comprar, y que teniendo esto ahí podrían, o como una adjudicación que sale o un enriquecimiento ilícito de alguien, en fin, habría que explorar qué tipo de delitos ellos creen que se pudieran haber cometido. Pero eso no tiene nada que ver con el resultado electoral y no tiene nada que ver con lo ya certificado. Entonces, en tiempo procede el inicio de la investigación, lo cual yo veo difícil, a no ser que lo quieran hacer corriendo como lo han hecho mucho, pero si nos basamos en los tiempos legales, que comience en diciembre. Yo lo veo difícil que comience en diciembre.
Y por otra parte, lo que corresponde es que la Corte Suprema de Justicia, al nombrar a este juez pesquisidor, empiece el Ministerio Público. Hay algo sospechoso. Si el Ministerio Público solicitara ahorita detenciones contra los magistrados que ya no gozan de antejuicio, quiere decir que adelantó investigación teniendo ellos antejuicio, ¿verdad? Adelantó investigaciones cuando tenían antejuicio. Ahorita tiene que solicitarle al juez le permita el inicio de la construcción de la investigación, porque hasta ahora perdieron el antejuicio. Osvaldo, tú eres penalista. Entonces, y has dedicado tu... Todo no es un tema de unas... Me parece que tenemos un delay en la conexión de Osvaldo, que me confirmen de producción si él continúa conectado, porque quería preguntarle como penalista, como conocedor de ese derecho penal, si esto que ha ocurrido en el Congreso, un antejuicio declarado a medianoche, un antejuicio que toma 4 horas conseguir los votos, un antejuicio que 3 diputados del Partido Unionista Valor terminan definiendo, y un antejuicio seguido de una llamada telefónica que por accidente el presidente del Congreso deja abierto el micrófono y podemos escuchar que alguien lo está premiando y que le responde, ni se va a leer, ya está. ¿Tiene sabor a justicia? Bueno, vamos a ir a un corte. No tiene sabor a justicia. No, sí tenemos. Sí, aquí estoy. No, es que no te escuchamos y queríamos reconectar la llamada, pero si estás ahí, adelante. Sí, no, decirles que no, lo que pasa es que, a ver, cuando las cosas se van a hacer de forma transparente, no se le esconde nada a lo público. Y cuando las cosas se van a hacer porque corresponde hacerse, se toman los tiempos adecuados para poderlo hacer. Bien dice por ahí el dicho que los temas de Palacio van despacio. Y lo decía muy bien el diputado Mondano. No tuvo tiempo, no tuvo ningún tiempo. Lo presionaron, lo hicieron correr. No hubo posibilidad de obtener información de ninguna otra institución. Y bueno, al final más parece que era la mera intención de sí quitar el antejuicio, pero sin tener la fiscalización del ciudadano, de la ciudadana, al que normalmente tiene que estar sometido el Congreso de la República. Entonces hay dos cosas que yo no puedo afirmar que sean injustas, pero lo que sí puedo afirmar es que son sospechosas. La primera, presionar tanto a la comisión para revisar el tema de antejuicio dentro segundo, el tema como de la forma en que lo hicieron, ¿no? Osvaldo, hay indicios también de presiones de parte del Ministerio Público hacia diputados para que emitieran su voto en el último momento a favor del levantamiento del antejuicio. Por ejemplo, presiones hacia el diputado Álvaro Arzú, que fue uno de los últimos votos en emitirse para lograr el levantamiento de este antejuicio. ¿Por qué tanto interés de parte del Ministerio Público en estos momentos, en el marco del proceso electoral, por un levantamiento de antejuicio, si es que no persigue justamente revertir ese resultado de las elecciones? ¿Qué pensás de esto que propongo? Si quiero pensar de forma inocente, tienen muchos indicios que no quieren dejar ir el caso porque quieren buscar justicia pronta y cumplida, pero estoy pensando inocentemente. Tenemos mucha desconfianza, ¿verdad? Una desconfianza ciudadana, creo, legítima, basada en constitución, en cuanto a no, creo que no hay que esté actuando con independencia y parcialidad. Nos tenemos que ir a corte, no funciona bien la conexión, pero Osvaldo Samaniego, muchas gracias. Hemos captado suficientes ideas que seguramente pues pondremos sobre la mesa. Muy amable por tu intervención, muy feliz noche. Volvemos, no se vaya. Bueno, no hemos tenido una intervención plena del abogado Samayoa, pero sustancialmente nos ha dicho, punto número 1, las elecciones están certificadas, suficientemente certificadas, ciclo cerrado. No es probable, no es de recibo, aunque sea un escenario
porcentualmente factible, pero es muy mínimo, que las cosas cambien. Punto número 2, entre que son procesados, la ausencia es temporal o permanente, es difícil que el Congreso intervenga porque son los suplentes los que vienen a sustituir a los titulares, a los magistrados titulares. Independientemente de este contexto, es evidente que todo se está forzando, que hemos visto cómo el presidente de la comisión, el diputado Montano, denunció presiones y que, bueno, parece que hay un acelerador en todo esto y ahí está lo legal, lo temporal y los escenarios que pueden alterar esa normalidad de tiempo y espacio. Bueno, pero creo que también si la aceleración de ese antejuicio era apenas una sospecha, el presidente del Congreso, Boris España, estaba en funciones dirigiendo esa sesión plenaria, lo deja muy claro cuando recibe una llamada telefónica y le dice ya va a estar, ese antejuicio ni se va a leer y ya estará. ¿Quién lo apremiaba por fuera del Congreso? ¿Y a quién le respondieron esos 108 diputados cuyos votos debieron de ser recolectados y que tardó horas? Tardó prácticamente una jornada completa en reunirlos. ¿Y cómo fue que convencieron a los últimos 3 que dan el pase para el antejuicio hacia los magistrados? ¿Por qué mi pregunta si tiene sabor a justicia? Verán, en estos tiempos es complejo explicar cuál es la situación, pero si el TREP fue sobrevalorado y se desarrolló en un concurso opaco, no se denunció ciertamente ahora, ni se denunció con el resultado electoral del 25 de junio, cuando el movimiento Semilla pasó a segunda vuelta. Esa denuncia vino desde diciembre, desde enero y desde febrero, a través de las organizaciones sociales que acompañan el proceso electoral. Apuntaron y señalaron que el Tribunal Supremo Electoral había desarrollado 6 concursos y que los había establecido desde su propia página y que no gozaba de toda la transparencia para que los guatemaltecos tuviésemos garantía de un gasto de calidad y un gasto transparente. ¿Debía levantarse la investigación en ese entonces? Me parece que sí, que existían los suficientes elementos para apuntar a que un negocio no gozaba de todos los requisitos de transparencia establecidos en la ley. Pero ciertamente tiene menos sabor a justicia, porque los magistrados que integran ese Tribunal Supremo Electoral hace 2 años fueron señalados mediante investigaciones periodísticas del diario El Periódico de haber llegado al Tribunal Supremo Electoral con la falsificación de las actas que acreditaban títulos que no poseían cuando pasaron al listado de candidatos de esas magistraturas. Por eso no tiene sabor a justicia, porque se hace con ocasión del proceso electoral y se hace en el contexto de este embate contra esos resultados. Bueno, y si a eso le agregamos las denuncias de Enrique Montano, el presidente de la pesquisidora, y que claramente dice, aquí no se tienen todos los elementos que son necesarios para llegar a una conclusión, pero me están apremiando, me están apurando. Creo que esas son las razones por las cuales ese antejuicio finalmente no tiene sabor a justicia. A mí me gusta especialmente la respuesta de Osvaldo Samayoa cuando se le pregunta, bueno, ¿puede estar realmente el Ministerio Público, en este caso, persiguiendo corrupción? Y él dice, si soy ingenuo, si soy inocente, el uso de esa palabra, puedo pensar que sí, pero televidentes con criterio, vuelta a pedirle a usted que revise. ¿Ha visto a este Ministerio Público perseguir corrupción durante la gestión de Consuelo Porras? ¿O en cambio ha visto usted a un Ministerio Público que ha perseguido a fiscales, a jueces y a magistrados hasta hacerlos salir del país, a aquellos que sí han actuado en contra de la corrupción? ¿Usted cree verdaderamente que ese poder que ha constituido el Ministerio Público, la Fundación del Terrorismo, con sus financistas y en el sistema de justicia, ese ascendiente que tienen, incluso con un set de jueces que les resuelve lo que se les da la gana a aquellos que están interesados en promover cualquier acción, por antidemocrática que sea o incluso por promotora de la corrupción que sea? Pues eso no ocurrió de la noche a la mañana.
y ocurrió con la aceptación de muchos sectores poderosos, más bien con el impulso de esos sectores que ahora en cambio pretenden de decir, mire, yo no estoy con el golpe de Estado, yo preferiría que llegue el señor que fue electo, aunque no digo su nombre, y bueno, no me toquen a la fiscal, yo con ella no quiero tener ningún problema porque le debo lealtad. ¿Usted cree verdaderamente que lo que se está construyendo o lo que se ha construido en el país ha sido un proceso que hoy nos permite a los guatemaltecos garantizar nuestra democracia? No, desafortunadamente no, es todo lo contrario. Y me parece a mí que es enormemente terrible que pese a que un experto como Osvaldo Samayoa nos responde también que sería legalmente dentro de un marco de lógica jurídica racional, revertir los resultados que ya fueron certificados por el Tribunal Supremo Electoral, que ahora se encuentra en predicamento. La verdad es que en Guatemala estamos viendo muertos acarrear basura y estamos viendo realmente unas actuaciones que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad permiten en contra de aquellos que ellos consideran enemigos del sistema que ellos pretenden defender. Mire, sino como la nueva Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha retrasado ya en 2 ocasiones la posibilidad de conocer esa nueva solicitud de la defensa de Virginia La Parra para que ella pueda salir a prisión domiciliar. La nueva Corte Suprema de Justicia ha pospuesto esa diligencia ya en 2 ocasiones, haciéndole el juego justamente a quienes pretenden seguirla torturando con prisión. En cambio, ¿qué ocurre con notorios corruptos como Alejandro Sinibaldi? Están perfectamente felices en su casa, almorzando en diferentes restaurantes y teniendo, por supuesto, la justicia a sus pies. Bueno, Juan Luis, yo insisto en que hay una narrativa que todo lo incluye, pero es una narrativa nada más. Hay que recordar varias cosas. Primero, que se denunció al Tribunal Supremo Electoral por la compra de un sistema anómalo. Y la última noticia de la denuncia es del 28 de febrero. Segundo, que una de sus magistradas, la actual magistrada presidenta, Blanca Alfaro, votó en contra de esa compra. Y nunca explicó por qué, a pesar de que la ley dice que tiene que razonar el voto. No tiene que ser disidente, la ley lo explica. Tiene que razonar y explicar por qué. No sabemos por qué, no estamos pidiendo transparencia, pidámosla. Luego la Contraloría, pero claro, si en la narrativa todo está mal, pues entonces otra vez el tribunal, que era un villano, viene a ser héroe. La Contraloría también evidencia una anomalía en la compra. Bueno, ¿queremos justicia o no? Si la justicia viene tarde no nos gusta, si no llega tampoco. Queremos que llegue cuando queremos que llegue, cuando nos gusta que llegue y a quien le llegue, porque si no se crea la narrativa. Bueno, ¿cuál es el problema en que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, 4, porque una votó que no explicó por qué, porque tendría que haber explicarlo, ¿qué importancia tiene? Pues muy sencillo, si la magistrada presidenta actual vio en aquella votación una anomalía, una irregularidad, la debería de haber denunciado. La denunció, no que yo sepa, y tuvo que razonar su voto. ¿Cuál es su voto razonado? ¿Alguien lo conoce? Yo no lo conozco, pero tuvo que razonarlo. ¿Por qué a ella no y a los demás sí? Y si los demás son sí, ¿por qué no puede haber una culpabilidad y un señalamiento? Lo que no puede ser es que aquí llega la justicia, señala a uno, se va de vacaciones y se acabó. Ya no hay manera de investigar. ¿Qué queremos entonces? ¿Que se investigue a quién, cómo y cuándo? ¿A quién queremos, cuándo queremos y cómo queremos? ¿O a todos? Esto sigue siendo lo que ha venido siendo la justicia para los que a mí me gustan y las resoluciones como a mí me gustan. Como decía aquella fiscal, las decisiones de la Corte se cumplen. Claro, se cumplen si le venía bien. Cuando le viene mal, no se cumplen. Las leyes se cumplen, pero se cambian cuando le viene bien. Cuando le vienen mal, no se cumplen. No, no podemos seguir con narrativas donde todo se mete en el bote, se empaca y se vende como un producto navideño con la moña que le queremos poner. Si aquí hay una culpabilidad, no la sé si la hay o no, pero habrá que investigarla. Lo que no nos podemos negar es a la investigación. No, es que tenía que haberse hecho, a lo mejor se empezó en febrero, en marzo y se ha terminado ahora, como investigaciones que se han pegado 20 años en el país y parece que se nos olvida. Y esta ha durado 6 meses, 8 meses. Si tienen culpabilidad,
hay que investigarlo. Y la magistrada presidenta tiene que decir por qué razonó su voto y qué razonamiento expuso para que ella quede excluida de ese señalamiento. Yo solo hago una observación, es un error inducir a las personas a creer que la denuncia hacia los magistrados del Tribunal Supremo Electoral planteada en febrero por las organizaciones sociales es la que concluyó con ese antejuicio declarado con lugar. No, todo lo contrario, fue después de la primera vuelta una denuncia planteada por el señor Giovanni Frati y Karen Fischer que dudaron de los resultados y que llegaron al Congreso a hablar de que se apremiara, de que se apresurara el Congreso a declarar el desafuero porque ya venía el 14 de enero. Cuando se le preguntó qué tenía que ver eso con lo que ahí se ventilaba, no pudieron responder. La crítica hacia el Ministerio Público es que aquella denuncia fue dejada así en el olvido. Era cuando el Tribunal Supremo Electoral estaba sirviéndole a esa coalición integrada por diferentes actores y era cuando el Tribunal Supremo Electoral, con arbitrariedades y con una aplicación no homogénea de la ley, determinaba quiénes eran los candidatos que iban a estar en la boleta a donde fuimos a votar. No, no es esa denuncia. Por eso no tiene sabor a justicia. Es una denuncia que nace después de los resultados de la primera vuelta y es una denuncia que, como lo dijo el señor Enrique Montano, a la hora de conocer los indicios, a la hora de conocer cuál es el fundamento que tenían los dos interponentes, no pudieron justificarla y en cambio hablaron de un apremio de no llegar al 14 con los resultados tal y como están. Por eso no tiene sabor a justicia. Creo que también existe una narrativa o existe la intención y el esfuerzo de crear una narrativa o un discurso de que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad o de la Corte de Apelaciones o de los jueces que sean gustan o disgustan. Creo que hay que atender bien a la crítica y aquí los argumentos están puestos delante de la mesa. Se apresuró una denuncia, un pesquisidor denuncia amenazas e incluso llega a denunciar a un troll del internet y lo vincula directamente al Ministerio Público que lo hostigaba para resolver en con determinada orientación. No, no es que disguste, es que todos los elementos que la rodean la hacen dubitativa y no la hacen fiable. A mí me recordó los últimos argumentos que acaba de presentar Pedro. Me recordaron justamente al comunicado que emitió, fue hacia el final del viernes, ¿verdad? Miguel Martínez, la pareja del presidente Yamatei, después de haber sido sancionado vía la ley Magnitsky por Estados Unidos. Él escribió un comunicado en el cual decía algo así como que ¿por qué se persigue solo a unos corruptos y a otros no? Ha sido un discurso o una justificación que se ha presentado ya por demasiado tiempo. Me parece en términos concretos que lo que Guatemala está viviendo realmente son los últimos coletazos de un sistema en el que se ha hecho una conjunción de intereses para dominar a la justicia y ahora ese dominio sobre la justicia está procurando aprovecharse para desarrollar un golpe de Estado, para revertir los resultados electorales. Procuran encubrirlo como una lucha contra la corrupción, pero hemos visto tantísima corrupción que ha quedado impune durante el actual gobierno, entre otras cosas, el enriquecimiento del señor Miguel Martínez, que a mí me parece en términos reales que a estas alturas venir a pensar que el MP de verdad, el MP de Consuelo Porras, quiere perseguir corrupción, eso ya raya, por supuesto, en la ingenuidad. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, aquí estamos de regreso y el presupuesto, usted sabe que también se aprobó. Se aprobó un presupuesto que prácticamente todas las personas consultadas, instituciones, sectores, han dicho que es un presupuesto que amarra en exceso al próximo gobierno y prácticamente no le deja hacer nada. ¿Será posible gobernar con ese presupuesto? Pues ya han dicho los entendidos y las propias autoridades entrantes que no, que eso es difícil hacerlo. Perdón, pero sobre todo amarra muchas cosas, las obras, la publicidad, el riesgo de que seamos calificados negativamente o más a la baja de cómo estamos el riesgo país en las calificadoras económicas y otras cuestiones. ¿Qué se puede hacer? Pues hay vías legales que todavía no se han utilizado porque evidentemente esto se aprobó el pasado viernes, pero que dejan la puerta abierta a que el gobierno entrante u otras instituciones
u organismos puedan poner las quejas oportunas delante de las instituciones judiciales. ¿Qué nos queda para el próximo 24? Pues a saber, porque lo peor es que el presupuesto 24 se puede luego prolongar al 25, al 26 y sucesivos. Bueno, creo que ahorita la presión políticamente, la presión está trasladada completamente en el presidente Alejandro Yamatei y aquellos mismos sectores que se pronunciaron en contra del presupuesto 2024 en el Congreso de la República. Hablo aquí sí de diferentes cámaras, por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo, que es representante de esa línea de trabajo del sector privado. Hablo también de la Fundación Libertad y Desarrollo, que hoy ha emitido un comunicado tajante, señalando a los líderes del Congreso como delincuentes y mafiosos que no podían elaborar otro presupuesto más proclive a la corrupción que el que han elaborado. Tanques de pensamiento, pero también los partidos de oposición que han señalado que es un presupuesto completamente amañado y que se ha aprobado y que ahora le toca al presidente de la República reaccionar. ¿Qué hará el presidente Alejandro Yamatei con estos sectores que le están señalando técnicamente cuáles son los errores que trae ese presupuesto? ¿Qué hará el presidente Alejandro Yamatei con cámaras o incluso actores que están apuntando hacia un presupuesto que está dirigiendo dónde y a quién dirigirle los contratos en el próximo año? Creo que no se traslada hacia 2024 esa presión, Pedro, se les traslada directamente a Alejandro Yamatei. Y aquí nuevamente la pregunta, ¿cómo responderá el presidente? Un presidente que se encuentra completamente debilitado ante la opinión pública, pero que se encuentra también debilitado con esa sanción que ha recibido la persona más cercana de su entorno. Me refiero a Miguel Martínez, sancionado con la ley Magnitsky de Estados Unidos, y que, lo he dicho, no es sino una sanción hacia el propio mandatario. Miren, este presupuesto fue aprobado por la legislatura desfalleciente, que es la legislatura que está a punto de terminar su mandato. Pero me parece a mí que de alguna forma ilustra también la manera en que la mayoría de políticos en nuestro país que obtienen un grado de representatividad vía las curules en el Congreso, pues están viendo el ejercicio de la política en Guatemala. Es básicamente la defensa de sus intereses y la de sus patrocinadores por medio del presupuesto nacional. Y me temo que ese sistema en el que nos estamos moviendo los guatemaltecos, con un modelo de justicia tan corrompido y tan dañado durante este periodo de Consuelo Porras por tantos sectores poderosos que han querido favorecerse de la impunidad, junto con este modelo de política tan amañado también, me parece que está viviendo sus últimos momentos. Vamos muy probablemente hacia una definición en la que o Guatemala se convierte ya de una manera abierta y descarada en una dictadura muy semejante a la de Daniel Ortega, o Guatemala realmente rompe con este esquema y empieza a construir un sistema auténticamente democrático. Muy probablemente eso va a tener que pasar por el acortamiento de la nueva legislatura y la elección parlamentaria de nuevos diputados que representen de mejor forma los intereses de la población. Pero a mí me parece igual que vamos a tener que integrar un nuevo sistema de justicia que verdaderamente quiera administrar justicia, pero a mí me parece que estamos frente al final de un sistema que le causa muchísimo daño a la mayoría de la población. Bueno, es un sistema que ha sido electo por la mayoría de los votantes libres, de esos votantes cuya elección defendemos, esos votantes, esos mismos votantes que llevamos defendiendo la elección, la transparencia y el proceso, han elegido un Congreso parecido al que hay. Esos mismos votantes, los mismos ciudadanos, esos libres que certificamos aquí, que no se les puede cambiar su decisión, son los que han elegido un Congreso similar. Hablamos de un cambio de Guatemala. No, es un cambio del que vota, del ciudadano que vota. Y cuando el ciudadano que vota reelige libre y voluntariamente en un proceso que estamos aplaudiendo y que todos estamos para que no se cambie, en ese proceso libre y voluntario, el ciudadano de este país ha elegido un Congreso similar al que hay.
Luego, ¿qué cambio va a tener el país si el ciudadano sigue eligiendo a los mismos diputados narcos, a los mismos diputados conocidamente mafiosos, a los mismos diputados que son corruptos y el ciudadano los vota? Lo segundo, eso es hipocresía, pero es que no la queremos reconocer. Cada país tiene su idiosincrasia y aquí hay una incapacidad absoluta de autocrítica. Y ese mismo ejemplo se pasa al Congreso. Ya lo he dicho, pero es que hay que remarcarlo porque sé que esto hace reflexionar a algunos, a otros les ofende mucho, no importa. La Comisión de Finanzas del Congreso, todos los partidos políticos, incluido la URNG y WINAP, todos sin excepción, salvo Semilla, le dieron el visto bueno al presupuesto. Claro, luego se vota en el Congreso, pero hay una responsabilidad previa que todos eludieron el bulto, dijeron complacientemente que sí, no confrontaron en la Comisión de Finanzas el presupuesto y cobardemente le dieron el visto bueno. Ahora en el Pleno del Congreso, donde digo Diego, pero esa irresponsabilidad de esos partidos que dieron un visto bueno y luego se retractaron, se llama, en el buen diccionario castellano, hipocresía. Eso es lo que se llama. Hipocresía de un votante que quiere cambiar, pero elige a los mismos, e hipocresía de unos diputados que luego en el Pleno votan contra el presupuesto y en la Comisión de Finanzas votan a favor. Hipocresía, si somos hipócritas, vamos mal. El país no cambia hasta que no cambien los ciudadanos que integran este país. Hipocresía y mal trabajo. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho. También. Es un mal trabajo. Llego a sospechar incluso y me llego a preguntar si esos diputados que votaron a favor, que dieron un dictamen favorable, en realidad estaban conscientes de lo que ese presupuesto contenía, cómo había entrado a la Comisión de Finanzas y cómo había salido, si estaban, por ejemplo, conscientes de esas modificaciones que hoy nos tienen señalando a los tanques de pensamiento más respetables del país, el peligro de que los índices macroeconómicos tan sacrocuidados en este país peligran con el articulado que fue añadido. Estoy de acuerdo contigo en ello. También estoy de acuerdo contigo que aspiro a un país en donde los votantes sean mejor y más informados, pero en esto tengo que decirte que recientemente no sería suficiente un votante educado y un votante informado para cambiar la forma en que votamos. Necesitamos una reforma en el sistema de votaciones del Parlamento y recientemente leí un informe de la Deutsche Welle sobre las votaciones en Corea del Norte. Fíjense ustedes que los coreanos del norte van a votar porque van a las urnas y entonces todo el mundo diría, bueno, entonces ellos sí pueden elegir a sus autoridades, pero ya el partido gobernante ha definido quién estará en una boleta y quién estará en la otra. Y pensaba, haciendo el paralelismo, que Guatemala puede guardar similitudes con ese sistema. Son listados elaborados por partidos políticos que ponen a la venta del mejor postor esas casillas y luego los votantes guatemaltecos vamos a elegir de esas casillas que han sido elegidas de esa manera. ¿Que tenemos información quiénes son los partidos que tienen corruptos y narcotraficantes? Sí, y es ahí donde concuerdo contigo. El votante deja mucho que deberle a la democracia y al país. A mí me parece que es el sistema el que más le debe, el sistema electoral el que más le debe tanto al votante como a la propia democracia, porque permite y autoriza que funcionen partidos que están construidos justamente sobre estructuras muy endebles, en donde no hay democracia interna y en donde se tolera los financiamientos ocultos, los financiamientos no registrados, los financiamientos por debajo de la mesa, sea para garantizar que se mantienen privilegios y posiciones especiales para quienes ya tienen los mayores beneficios económicos en el país, o sea para garantizar, por ejemplo, el control de esas industrias nuevas vía el narcotráfico o vía incluso el lavado de dinero en la obra pública. No, a mí me parece que nosotros necesitamos, antes que responsabilizar exclusivamente al ciudadano, necesitamos un modelo distinto, mucho más dinámico, que garantice democracia interna de los partidos políticos, que garantice partidos políticos reales, no partidos políticos de mentiras y solo de ficción, como los que tenemos en este momento, que se activan exclusivamente para las elecciones y que no pueden
decir una palabra y no quieren decir una palabra sobre asuntos tan importantes como este intento de golpe de Estado que se está produciendo en este momento, o que callaron cómodamente la boca cuando se desarrollaba una gran componenda entre poderosos para expulsar a jueces como Miguel Ángel Gálvez, como Erika Ifán, como a Carlos Ruano. ¿Cuánto daño, cuánta afectación se le ha hecho a nuestro sistema en términos generales por toda esa complicidad de poderosos que ahora, claro, ponen el grito en el cielo y se asustan por lo que está ocurriendo, pero ellos mismos lo han propiciado? Sí, pero cuando se dice necesitamos, parece que se está diciendo que venga alguien a hacerlo. En las elecciones se pudo votar nulo. De hecho, el voto más importante que salió de las elecciones fue el nulo. Pero como la democracia aquí no es la voluntad de las mayorías, sino es la voluntad de minorías por encima de grupos mayoritarios, y aceptamos ese modelo, pues así nos va. Necesitamos significa que ¿quién lo va a hacer? Ha habido unas elecciones, lo mismo que se ha elegido un partido que luchaba contra la corrupción para la presidencia, así se entiende, se podía haber votado por otros partidos exactamente igual para los diputados, pero no fue así. Se reeligieron diputados corruptos, diputados narcotraficantes, y lo eligió usted. Deje de mirar a la televisión. Lo eligió usted con su mano libre y voluntaria, con su voto. Y si se la compraron, usted es cómplice, pero no es víctima. ¿Quién va a cambiar el país que no sean los ciudadanos? ¿Quién pretende usted que venga a cambiar este país cuando le acaban de preguntar en las urnas a quién desea y usted ha decidido libre y voluntariamente a quién quiere? ¿Quién pretende que lo cambie? ¿Quién? ¿Los diputados que usted ha elegido? ¿Los alcaldes que usted ha elegido? ¿Alcaldes narcotraficantes? ¿Esos quiere usted que cambien el país? Pues lo ha elegido usted con su manita. ¿Quién quiere que venga? ¿Un Salvador de América Latina que quiera cambiar esto con una espada y un fusil y un tanque a estas alturas? ¿Quién quiere que lo haga que no sea el ciudadano? Lo que pasa es que no tenemos capacidad de autocrítica, Juan Luis. No la hay. Siempre buscamos un ente etéreo, alguien, que venga alguien. Ese ubiquismo que existe, o ese señor presidente Miguel Ángel Asturias, o ese liberador Bolívar que va a venir un día con el caballo. Bueno, pasaron 200 años de independencia y no ocurrió nada. Podemos pegarnos otros 200 y nuestros nietos o bisnietos estarán aquí diciendo lo mismo. Y ese ubiquismo o ese mesianismo y esa reverencia no está tan bien reflejada en querer excluir de toda responsabilidad justamente a la cúpula económica de nuestro país. ¿No están ellos justamente representados o representando más bien ese rol de dominarlo todo? No, Juan Luis, esos son algunos periodistas y medios y algunos grupos que se empeñan en atacar al exitoso, al que invierte en el país, al que paga más del 90% de los impuestos de este país, al que crea decenas de miles de trabajo, y como no responde como ellos quieren, pues entonces hay una narrativa permanente en medios, en algunos, en personas, en algunos, y en frustrados que ven en el sector privado algo que no van a lograr nunca. Es una pena, pero el que quiera que arriesgue y haga empresa, es muy sencillo, la competencia está ahí, que arriesguen y hagan empresa, críticas sobran. Lo que hay es que pedir dinero, arriesgarlo, ponerlo sobre la mesa y entonces pues volverse oposición. Hágase, como decía aquel. No queda tiempo para mi intervención más que decir buenas noches a la teleaudiencia que nos acompañó. Escúchenos mañana desde las 6 en punto, Radio Fabulosa 88.9 con criterio. Hasta mañana. Feliz noche.